¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Aquí estamos comenzando el libro de Éxodo en este seminario en síntesis bíblica y vamos a meditar en todo el panorama del libro de Éxodo y las grandes enseñanzas, los grandes temas que están condensados aquí en este libro. El libro de Éxodo significa salida. Este es el nombre de este libro. Y relata la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia. Los temas fundamentales que tenemos entonces en el libro del Éxodo es la esclavitud, cómo Dios provee de un libertador que es Moisés, vamos a ver su llamado y su preparación. En tercer lugar vamos a ver la Pascua. Dios instituye la Pascua, que es de suma importancia en el mensaje de toda la Biblia, y la libertad y el camino de Sinaí, es decir, cuando ellos salen camino al desierto y ese peregrinaje desde la salida de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí, y allí en el monte Sinaí Dios les da la ley, el decálogo, son los 10 mandamientos, y por último vamos a ver el tabernáculo. El tabernáculo es un diseño didáctico, es decir, es un diseño con muchos elementos simbólicos que tienen que ver con el carácter de Dios, con el camino a la presencia de Dios, con las demandas de Dios, con cómo uno puede acercarse a Dios y qué es lo que Dios demanda del hombre, y los elementos, ya vamos a ver en detalle, del tabernáculo, tienen que ver con un mensaje espiritual para nosotros hoy, que trasciende aquel precario mobiliario que fue construido en el desierto, y que tiene verdades espirituales para nosotros hoy, en este tiempo, en este momento. Entonces, esto es lo que vamos a ver, y ya comenzamos. La esclavitud egipcia. Éxodo capítulo 1. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y ahí relata quiénes entraron: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y que todas las personas que nacieron a Jacob eran 70. Y José estaba en Egipto. Es decir, nos pone en escena para conectar el libro de Génesis con el beneficio que había tenido José de haber sido promovido por el faraón, y esto trajo un beneficio, una provisión, como él dice en los últimos capítulos: no me enviasteis vosotros a mí, sino que Dios me envió delante de ustedes para provocar esta gran liberación, y que les proveyó un lugar en un tiempo de hambruna, en un tiempo de necesidad. Ahora, pasaron desde este momento a la actual situación más de 200 años. Dice: y murió José y todos sus hermanos, versículo 6, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y pasaron de ser 70 personas a ser cerca de 2 millones de personas en todo este lapso de tiempo. Y dice el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Y ahí está el plan que él desarrolla. Aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, lo único que le preocupaba a Faraón era estas tres cosas: que no se multiplique, que no pelee contra ellos, y que siga siendo esclavo para siempre.
Entonces dice que pusieron comisarios de tributos, versículo 11, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y entonces este plan consistía en un régimen de subsistencia, de pobreza, en trabajo forzado y excesivo, y en control de la natalidad. Dice más adelante que llama a las parteras, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, versículo 15, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y dice más adelante que Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. La esclavitud en Egipto, era una subsistencia con escasez de recursos, en pobreza, sin posibilidad de desarrollarse, sin posibilidad de crecer, sin posibilidad de gozar de la libertad, de la dignidad, del crecimiento como pueblo, del desarrollo de la cultura. Estaban totalmente oprimidos, y no solamente eso, sino perseguidos, porque justamente este control de la natalidad, que primero, gracias a que estas mujeres temieron a Dios, siguieron creciendo y no hicieron caso del mandato del rey, ya después se volvió más rígido y mandó a todo su pueblo, a los egipcios, a echar al río a todo hijo que nazca. Entonces, la persecución que ellos estaban teniendo, la opresión en la cual estaban teniendo, era muy fuerte. Entonces, el propósito de este plan buscaba oprimir, controlar a la población, debilitando su identidad, su libertad y su iniciativa. Y Dios dice que ellos empezaron a clamar en esta situación, clamaron a Dios. Y Dios, de manera providencial, genera un plan, y en ese plan levanta y prepara a un hombre que es Moisés. Dios se provee de un libertador, la providencia de Dios. La providencia de Dios es un tema fascinante, hermoso, que sería muy bueno poder desarrollarlo, poder meditarlo, y se los dejo como desafío, porque piensen en José. En José vemos descripta de manera práctica la providencia de Dios. Es como Dios va proveyendo anticipadamente, desarrollando un plan que el hombre no conoce, que incluso José no conocía. Solamente había tenido un sueño en su adolescencia de que en el futuro iba a estar en una posición de autoridad, y quizás ese sueño fue lo que lo ayudó a pasar las etapas y los procesos en los cuales vivió. Pero la providencia tiene que ver con eso, con un plan que Dios tiene y comienza a desarrollarlo. Aunque uno no sepa dónde va ese plan, Dios va proveyendo en sus caminos, que son más altos que nuestros caminos, acontecimientos que son administrados de manera soberana, grandiosa por Él, y que son pasos que van abriendo en el desarrollo de nuestra vida, que tienen que ver con proveernos etapas y
momentos de promesas y de procesos que Él nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, y nos va llevando al desarrollo de su plan. Y este es el tema fundamental que tiene que ver con la providencia. Es cómo Dios desarrolla un plan en las contingencias humanas, en las situaciones de nuestra vida. Y nosotros muchas veces nos encontramos frente a obstáculos, como puede ser cuando José fue llevado a la cárcel y después, estando en la cárcel, es olvidado por aquellos a los cuales él sirve y ayuda, y sin embargo en el momento oportuno, me acuerdo, este copero se acordó que él interpretó un sueño, y en ese momento dice que fue traspuesto de la cárcel y rápidamente lo hicieron bañar, lo hicieron afeitar, le pusieron perfume y lo llevaron delante de Faraón, y drásticamente su situación es transformada y cambiada. Y aquí en Éxodo también vemos esta acción providencial de Dios. Cuando, estando en una situación sumamente conflictiva, de oprimidos, de imposibilitados de poder cambiar su realidad, Dios escoge a un hombre y actúa de manera providencial, obrando de manera en las circunstancias, en la formación, en los elementos que proveyó para la vida de Moisés, algo soberano, algo hermoso, algo tremendo que Dios hizo con este hombre, para que él pudiese ser el libertador, que los liberase sin derramar sangre, sin violencia, sin establecer una guerra, que esto es muy importante, porque no murió nadie en la salida, y cómo Dios obró para liberarlos de esa situación. Fue una provisión de Dios, no fue algo humano, algo forzado, algo que hicieron, no fue una revolución humana, fue una obra de Dios, la providencia. Así que les animo a poder investigar sobre este tema. La formación hebrea, fíjense, Éxodo capítulo 2. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Recuerden el mandato de echar al río a los varones, y ellos estaban con esa prohibición. Y ahora me viene a la mente, no todo lo legal es justo, no todo lo que instituyen los gobiernos es justo y se corresponde con la verdad. Por eso nosotros tenemos una ley superior. Nosotros tenemos que seguir la ley superior, la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios entra en confrontación, en conflicto directo con la ley del hombre, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí vemos a los padres de Moisés desobedeciendo a Faraón, desobedeciendo, haciendo un acto ilegal, porque ellos tenían una ley superior a la cual le debían obediencia y fidelidad. Y dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más, dice que tomó una arquilla de junco, la calafateó con asfalto y brea y la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Esta era María, que después, años después, sería compañera de ministerio de Moisés. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué tremendo. Piensen en esta acción
de lo que decimos de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios. Ella, con todo temor, se desprende de ese niño, lo pone en esa canastita y lo larga al río. Y dice que su hermana lo iba siguiendo. Qué tremendo, hermanos, hay veces en nuestra vida que no sabemos qué va a pasar con nosotros, que estamos en una situación de fragilidad total y pensamos que nuestra vida depende de un hilo y quizás como esa mujer, como Jocabed y Amram pusieron a Moisés en el río Nilo y dijeron, no sabemos lo que ha de pasar. Muchas veces en nuestra vida nos encontramos en esa debilidad. Y dice que Dios estaba con sus ojos sobre la vida de Moisés y lo protegió en ese camino, en esas aguas, hasta que llega y combina. Cuando la hija de Faraón, la princesa, baja y desciende a bañarse en el Nilo, es ahí donde ella lo ve y lo prohija, lo toma, lo adopta para ella. No solamente eso, sino que le permite a Amram, a Jocabed, a María, a la familia hebrea, a formarlo en los primeros años de vida. Esto es providencia de Dios, esto es soberanía de Dios, esta es la gracia de Dios, esta es la capacidad que Dios tiene de, en medio de las peores circunstancias, poder coordinar cosas que humanamente serían imposibles, pero para Él no hay nada imposible, porque Dios tenía un plan con este niño, tenía un plan con esta persona, y arma las cosas y mueve las cosas de tal manera que Él desarrolla su plan. Aunque nosotros no lo sepamos, no lo veamos, no veamos las conexiones, Dios sí las ve porque Él es soberano, es un Dios todopoderoso. Y ahí mismo, cuando es llevado nuevamente a la casa de Amram y Jocabed, es formado en sus raíces hebreas. Ahí él aprendió a hablar. ¿Cuál fue su primer idioma? ¿Cómo aprendió a decir mamá, papá? En hebreo. ¿Cómo aprendió a decir Dios? En hebreo. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras, sus primeras expresiones? Y es allí donde esta familia le transmite esa herencia espiritual, esa forma de vida, esas raíces de fe en el único Dios, en el Dios verdadero. Tuvieron poquito tiempo, pero fíjense qué importante fue ese poco de tiempo que ellos oraban y Él los veía, que ellos cantaban y Él los veía, y todo ese pequeño tiempo de su niñez lo marcó para siempre. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que sembramos en la niñez, en los escasos años de alguien, de una personita, no se va nunca, no se va nunca, y tenemos que confiar en esa siembra, seguir sembrando. Gloria a Dios. Sigue adelante. Luego, a partir de esto, la formación egipcia de Moisés dura solamente pocos versículos, pero duraron en realidad hasta sus 40 años. Dice Éxodo 2:10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y ustedes piensen en esto, ahí es formado en la más grande de las universidades de ese momento. Piensen que él era posible heredero al trono, era uno de los hijos del rey, ¿no? Entonces, o en este caso nieto del rey. ¿Y qué pasa? Ellos eran expuestos a la cultura más desarrollada de su momento, y es evidente que él aprendió arquitectura, matemática, historia, liderazgo, administración, leyes. Estaba expuesto al conocimiento más importante de su momento,
Y esto lo formó, porque después vemos que en el futuro él, cuando se identifica con su pueblo, Moisés es el gran legislador que escribe el Pentateuco y que escribe leyes relacionadas a la alimentación, al orden público, a la administración de justicia, a la formación de cuadros del ejército, a la administración del tabernáculo. Es decir, toda esta formación que él estaba teniendo en Egipto, fue importante, fue necesaria y fue un peldaño para lo que en el futuro él iba a desarrollar. Entonces, la providencia, y vuelvo a este tema de Dios, lo metió en la corte faraónica para aprender un montón de cosas que eran necesarias para el ministerio que luego él iba a tener allí en el desierto para formar de un grupo de esclavos una nación, constituir una nación. Así que fíjense qué importante cómo la provisión de Dios y la providencia de Dios permitió que Moisés tuviese toda esta formación. Luego dice que pasan los años, versículo 11 del capítulo 2, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no padecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vemos acá que en el versículo 11 Moisés se identifica con su pueblo, y esto tiene que ver con la formación que sus padres le dieron, como recién relataba, ¿no? El primer idioma que habló era el hebreo. Él esas raíces no las olvidó. Y llegó un momento donde él maduró, y Dios seguramente empezó a llamar a su vida, empezó a obrar en su vida, empezó a inquietarlo por sus raíces, a quién pertenecía, de dónde era, de dónde había venido. Qué fuerte esto, ¿no? Y él vuelve a sus raíces, se identifica con su pueblo. Y como dice allí Hebreos 11, es muy lindo todo lo que dice Hebreos 11, porque cuando él se identifica con su pueblo, tiene que dar pasos de fe. Y esos pasos de fe significaron un alto precio que pagar. Identificarnos con Jesucristo, identificarnos con Dios, hay un alto precio social, económico, y si se quiere político que pagar. Y dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 24, ¿cuál es el precio que pagó Moisés para identificarse con su pueblo? Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tremendo. ¿Qué precio estuvo dispuesto a pagar? Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, abandonó su posición de comodidad, su puesto de autoridad. Él renunció a los privilegios que tenía como príncipe,
renunció a sus amistades, renunció al lujo, al placer, a la comodidad, a todo lo que tenía, y se identificó con la pobreza de su pueblo, y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Es decir, él fue consciente que identificarse con Dios, con el plan de Dios, con el pueblo de Dios, significaba renunciar a los privilegios, a la posición, a los placeres que tenía, y descender socialmente, descender económicamente, descender socialmente, y mezclarse con un pueblo esclavo. Y esto le llevó a peregrinar 40 años en el desierto con ellos, en una incomodidad total, ¿cierto? Entonces se identificó con su pueblo. Esto significa que él pagó un alto precio renunciando al mundo e identificándose con el pueblo de Dios. ¿Cómo estamos con este tema nosotros? No solamente eso, porque ahora viene una etapa que tampoco es muy bonita, pero se dan las circunstancias. Moisés no estaba preparado, no estaba listo, estaba bastante crudo en esta etapa de su vida. Dice que él quiere ayudar y ve las injusticias, ve lo que pasa, y no tiene mejor idea que matar a un egipcio. Después interviene en la riña de otro y cometió asesinato. Esta es la realidad, intervino ahí. Entonces se empieza a ser un fugitivo perseguido. El faraón, cuando se entera, lo quiere matar, y él tiene que huir, y huye a la tierra de Madián, muchos kilómetros lejos, y ahí tiene un encuentro también providencial, ¿sí? A ver, fue a Madián, y ahí, bueno, léanlo esto porque si no me voy a detener mucho, y nos vamos a ir de la síntesis que yo tengo que hacer. Lo que menos puedo hacer es síntesis, así que esto es un gran problema para mí. Pero ahí él tiene un encuentro providencial en Madián con unas chicas que estaban cuidando unos rebaños, y se da toda una situación. Y él discute porque hay una situación de injusticia, se impone, y vemos que Moisés no era manso para nada, todo lo contrario, era una persona de mucho carácter, y cuando lo buscaban lo encontraban enseguida lo encontraban. Entonces, Dios tiene que trabajar su carácter. Y vemos ahí que él está 40 años de anonimato en la escuela del desierto. Éxodo capítulo 2, 15 hasta el capítulo 4 al 17, donde está el llamamiento de él. Pero saben que este tiempo en el desierto, estos 40 años que él está, porque después lo llama cuando tenía 80 años, este tiempo en el desierto también formaba parte de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario primero toda la formación en Egipto, y después toda la formación en la vida en el desierto, porque tuvo que conducir por el desierto durante otros 40 años a toda una comunidad de cerca de 2 millones de personas. Entonces, saber vivir en el desierto, cómo proveerse, cómo organizarse, cómo hacer frente a las contingencias climáticas, fue también parte de la escuela y necesaria para que él pudiese llevar y transitar por ese lugar a Israel. 40 años de anonimato en la escuela del desierto, hasta que viene el llamado de Dios, Éxodo capítulo 3, versículo hasta el 4, 17. Y estaría muy lindo que ustedes, cada uno, pueda buscar ahí cuando Dios le dice, ven, vamos a liberar al pueblo, y ahí empieza a poner sus excusas, las excusas que Moisés pone, pero no me voy a detener en esto. Pero Dios llama a Moisés para ser el libertador de Israel. En Éxodo capítulo 5 vemos que él ya llega a Egipto, y va a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, vamos a ir camino de 3 días al desierto para adorarle.
y Faraón le dice, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco, y empieza toda una serie de, eh, de confrontaciones, ¿no? Y donde Dios le dice a Moisés que iba a mandar distintas plagas, y esas plagas, cada una de esas plagas tenía que ver con derrotas de los reyes, de los dioses de Egipto. Ustedes, si quieren, búsquenlo más en detalle, pero cada uno de los de las plagas tenían que ver con un dios al cual los egipcios adoraban. Por ejemplo, el río Nilo era un dios. Entonces, cuando es transformada en sangre sus aguas, estaba mostrando que Dios es soberano sobre los ríos, que el río no es un dios, que Dios, el único Dios, creador del cielo y la tierra, es el dueño de todos los ríos. Ellos eran animistas, adoraban las, las cosas de la naturaleza. Entonces, en esas plagas vemos un juicio y un avergonzamiento de todos los dioses a los cuales adoraban los egipcios. La Pascua, capítulo 12. Avergonzamiento, inventé una palabra, no sé si estará bien. Algunos seguramente me van a poner algún comentario. La Pascua, Éxodo capítulo 12. El último juicio de Dios sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y allí Dios instituye la Pascua y le dice a Moisés: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Debían escoger un cordero o un animal joven de un año sin defecto, inmolarlo, sacrificarlo, comerlo en esa noche y marcar los dinteles de la puerta con la sangre, porque el ángel de la muerte iba a pasar e iba a ejecutar los juicios sobre los dioses de Egipto, y la señal que liberaría, que haría que pasase por alto el ángel de la muerte, sería justamente la sangre del cordero. Y la Pascua fue constituida, fue instituida, fue establecida por Dios para entender esto, que la paga del pecado es muerte.
que la raza humana ha pecado, se ha extraviado, y que como consecuencia de eso la raza humana está condenada, y que solamente la sangre del Cordero Pascual es aquella que va a librar de la muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo está en la muerte. Y la Pascua fue establecida por Dios para que comprendamos que nosotros necesitamos lavar nuestra vida en la sangre de Jesucristo. Quien no está lavado en la sangre de Jesucristo va a ser destinado a la perdición eterna, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Él es el Cordero de la Pascua. En el Cordero inocente y sin mancha vemos claramente al Hijo de Dios sacrificado por nosotros. Su sangre derramada es el precio de nuestra redención, del juicio venidero. Gloria a Dios por esto. Los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20. Allí en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ustedes saben que estos 10 mandamientos, llamados la ley, aquí está condensado lo que Dios quiere para el hombre. Y estas ordenanzas, estos mandamientos no pasaron de moda, no pasarán jamás de moda. Ni una tilde ni una jota de esto pasará. Porque esta es la voluntad de Dios, esto es permanente. Esta es la ley de Dios, que tiene absoluta autoridad sobre aquellos que creen. Y también por esta ley serán juzgados todos los hombres. Así que fíjense si no será importante los 10 mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un solo Dios, un solo creador. Todos los demás son mentira, son creaciones humanas, son ídolos muertos. Entonces Dios estableció esto como principio de los mandamientos, de no crearnos dioses, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. Y ahí vimos en Romanos capítulo 1 cómo el hombre ha creado abundantes dioses, ¿no? De la tierra, del cielo, de cuadrúpedos, de reptiles. Y la más grande creación idolátrica que el hombre ha hecho es idolatrarse a sí mismo. Este es el más grande Dios que tiene el humanismo, es el más grande Dios que tiene en la modernidad. El hombre se exalta a sí mismo, se cree a sí mismo, como decía uno de los filósofos
griego Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Pienso y luego existo, decía Descartes. ¿Qué quiere decir? Yo soy el amo, el dueño, el Dios que decido lo que es bueno, lo que es correcto, lo que quiero y lo que no quiero. Y eso es idolatría. Tener un Dios ajeno es tener cualquier ídolo, cualquier persona, cualquier objeto que le rendimos adoración, que le rendimos pleitesía, que le honramos, que le tememos, que le brindamos amor, ¿no? Esto es idolatría. Y Dios es un Dios celoso y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segunda cosa, no te harás imagen ni te inclinarás a ella. Una de las perversiones más grandes de la Iglesia Católica es haber desobedecido este mandato. Y han creado imágenes de Jesús, de María, del niño Jesús, de todos los santos, y están cometiendo idolatría, adorando, pidiendo, orando a imágenes de yeso, a estampitas, y a un montón de mediadores o intercesores que no existen, que no tienen ninguna función. Esto es idolatría pura. Y Dios prohibió que no nos hagamos imagen. Por eso hasta incluso la imagen que vemos a veces de Miguel Ángel, creo que es, que está extendiendo la mano y ahí está Adán como en la creación, esa imagen, Dios prohibió que nos hagamos imagen de Dios. Muchas personas piensan que Dios es un Dios, es uno viejito con barba larga, y nada que ver, nada más lejos de la realidad. Dios no puede ser contenido por la mente. Cuando allí en el Apocalipsis trata de hablar de la gloria de Dios, habla de colores, habla de rayos, habla de cosas tremendas, del berilo, del ónice, de un mar de cristal y de la gloria de Dios, y nosotros no podemos hacer una imagen de un Dios tremendo, grandioso. Por eso nos prohíbe que hagamos imagen para adorar. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto habla de hablar livianamente tomando el nombre de Dios, ¿no? Hablar de manera superficial, irresponsable, tomar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo, su nombre es glorioso, y el nombre de Dios significa su carácter, su persona. Entonces, hablar vanamente, superficialmente de Él, es afectar su honor, su grandeza, y Dios no tomará por inocente a quien tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento está combinado, porque si bien es cierto habla de acordarnos del día de reposo, implica también el trabajo de 6 días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un doble mandato, o está expuesto en 2 partes. Primero, la obligación de trabajo y de guardar el día de reposo, un día santo, el día dedicado a Él. ¿Y por qué estos dos? Porque Dios trabajó 6 días en hacer la creación. No voy a entrar en esto de si son días literales o no, pero habla del trabajo, ¿cierto? Entonces, el trabajo es una asignación de Dios, es una obligación que tenemos de producir, de trabajar, de aportar con nuestras habilidades. Honra a tu padre y a tu madre, y nos habla de respetar nuestras raíces, de cuidar, de proteger, de acompañar hasta la vejez a nuestros padres, de proveer para ellos, de cuidarlos en sus necesidades. No matarás, y esto habla del asesinato, de la violencia, ¿no? Y esta palabra es absoluta, nos manda a no matar, prohíbe con esto la venganza, prohíbe con este mandamiento no ejecutar venganza por mano propia, ¿verdad? Y por supuesto esto incluye lo que es el aborto, porque abortar es matar a una persona. No cometerás adulterio, y adulterio es una palabra muy
genérica que tiene que ver con toda relación sexual fuera del matrimonio. El plan de Dios es que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean una sola carne. Génesis 2:24. En ese plan, primero hay dejar para formarse como persona, es unirse, es decir, conocerse, poder establecer una amistad, una relación, una confirmación de que esta es la relación con la cual yo voy a vivir para toda la vida, y después ser una sola carne, la sexualidad. Es decir, la sexualidad está en tercer lugar en el ámbito de conocimiento entre un hombre y una mujer. Después, bueno, esto para desarrollarlo no me quiero meter mucho, pero el adulterio es toda relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, significa que el matrimonio es el marco aprobado por Dios para la expresión de la vida sexual. ¿Amén? Sigamos adelante. No hurtarás, no robar, no estafar, no mentir, no hay cosas muy, no poner balanzas cambiadas, ¿no? No trucar, todo lo que tiene que ver con distintas maneras de hurtar, de robar, de aprovecharse de otro y actuar injustamente, ¿no? No robar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira. Dios prohíbe y aborrece la mentira. Y el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si yo lo pongo al revés, podríamos decir que tenemos que desarrollar contentamiento, estar contento con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios está previendo y proveyendo para mi vida, y yo puedo estar contento con lo que Él me da cada día. No debo codiciar lo que otros tienen, no solamente no codiciarlo, sino tener una actitud de respeto y de agradecimiento por lo que Dios da a los demás, porque Él también me da a mí y me ama a mí. Amén. Esto, yo voy muy rápido, pero esto es para desarrollarlos intensamente. Hay tanta riqueza en esto, y simplemente estas pequeñas líneas que estoy añadiendo al comentario es para que nos metamos más en profundidad y para que podamos sacar provecho y compartir y predicar en nuestras iglesias sobre esto. Es mensaje central de Éxodo. Esto es un resumen de un mensaje espiritual. Egipto es símbolo espiritual del mundo, ¿sí? El mundo en la Biblia es descrito como un sistema espiritual, que tiene su manifestación política, económica, filosófica y cultural. Este sistema fue creado por el hombre, pero está detrás de la escena, está gobernado espiritualmente por Satanás. Fíjense, para que vean de dónde saco esto. Efesios capítulo 2. Dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, conforme, es decir, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe que opera en este mundo, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, acá está describiendo que el mundo es una corriente de pensamiento, es una corriente espiritual, política, económica, filosófica, cultural, creada por el hombre, pero operada espiritualmente por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Dice también 1 Juan, que ya lo leímos en otro momento,
no améis al mundo. Primera Juan capítulo 2. Primera Juan capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo. Otra vez, el mundo. ¿Qué es el mundo? Un sistema espiritual, político, económico, filosófico, cultural, creado por el hombre, pero gobernado por Satanás. No améis al mundo, este sistema, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también, 1 Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, Egipto es símbolo del mundo. Faraón es símbolo de Satanás, que quiere que vivamos en pobreza, quiere que vivamos entretenidos en las obras faraónicas, bien vale el símbolo, y quiere que anular nuestra identidad, quiere que nos amoldemos a ese sistema, quiere que estemos presos en su sistema, quiere que nos camuflemos con su sistema, quiere que nos entreguemos a este sistema. Sin embargo, dice que el libro de Éxodo, Dios liberó al pueblo de Israel, a su pueblo, del mundo. Es decir, nos ha hecho una nación santa, un pueblo escogido, que es extranjero y peregrino temporal en este sistema, en este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Como dice allí 1 Pedro, si retrocedemos unas páginas de la Biblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, nosotros estábamos en el mundo bajo la opresión faraónica, y Dios nos liberó por medio de Jesucristo, de la sangre de Jesús, nos compró para Él. Entonces, ahora estamos en el mundo, pero no pertenecemos en el mundo. Somos una nación santa, un pueblo adquirido, comprado para Él, con su propia ley. Por eso, cuando Dios saca a Israel de Egipto, los organiza como nación y les da leyes. La ley de Dios es nuestra constitución, es nuestra norma, es nuestro parámetro de vida, y nuestra forma de vida debe ser santa, ¿no es cierto? Somos una nación santa. ¿Y esto qué significa? Separada y apartada del mundo. Separada y apartada del mundo. No debemos adaptarnos al mundo, es decir, no debemos rendirnos a su agenda, a sus principios, a sus objetivos, a sus planes, sino que debemos diferenciarnos del mundo al aplicar las demandas santas del Evangelio. Como lo dice el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Si me acompañan, Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Ahí está. No adaptarnos al mundo, a este siglo, a este tiempo presente. No
entregarnos y mimetizarnos con ello, entregarnos a su forma de vida. Esto sería: no os conforméis, no tomen la forma, la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de vestirse, la manera de hablar, la manera de comportarse en la administración del dinero, en la forma de criar a los hijos, en la forma de manejar en la ruta, en la forma de pagar, no pagar los impuestos, en todas las cosas. No se conformen a este siglo, no tomen la forma de la generalidad de la gente, no sean permeables a la filosofía en boga en este siglo, ¿no? Sino transformaos, cambiarse, metamorfosis es la palabra, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que pongamos en práctica la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el llamado de Éxodo, a salir de la esclavitud de Egipto, ser un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo que vive de acuerdo al propósito de Dios. Y por último, el tabernáculo, que no lo voy a desarrollar, voy a subir un material impreso para que puedan leer sobre el tabernáculo. El tabernáculo es una construcción edilicia, un mobiliario que tiene un simbolismo espiritual detrás de cada uno de sus elementos. Y eso lo voy a subir a la página de profesores para que puedan leerlo y probablemente hacer alguna referencia en otro momento. Pero ya me pasé mucho el tiempo, así que el Señor los bendiga con esta meditación y que podamos sacar provecho de esta clase. El Señor los bendiga. Después voy a subir lo que son las consignas de trabajo. Hasta la próxima.